Cómo te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos por allá? Mi nombre es Carmen y este es el canal Cómo te leo el tarot gratis. Y es una lectura que va para mi colectivo querido. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Yo quisiera saber y decirte si realmente te interesa que yo te lea esto. Vamos a ver a quién le puede estar importando, a quién le puede estar resonando, quién puede estar aquí, pues, pegada, como quien dice, al pie del cañón con esta lectura. El mensaje, vamos a decir así, o la pregunta en sí que hay para mi colectivo es: ¿ha vuelto? ¿Ahora qué pasará? ¿Habrá futuro con esa persona? Esa sería la pregunta concisa y precisa. ¿Habrá futuro con esa persona? Vamos a ver por qué ha vuelto, ¿cierto? Pero quiero ver antes de eso qué cartitas te pueden estar dando aquí tus seres guías. A pesar de todo esto, porque ha vuelto, ¿qué pasará ahora? ¿Habrá futuro con esa persona? ¿Habrán algunos de ustedes que les podrá estar resonando esta, vamos a decir así, esta descripción, ¿verdad? De este mensaje. Vamos a ver entonces qué puede haber, qué puede pasar. Te diré si realmente vale la pena o no. Claro, lógicamente al final de todo quien toma la decisión eres tú. Pero dice aquí, trata de dejar las dudas. Oye, deja las inseguridades. Deja fluir. La intuición podría funcionar aquí. ¿Sabes? Es una pregunta que tú te estás haciendo porque definitivamente sientes que hay dudas, ¿verdad que sí? Tú sientes que definitivamente si preguntas qué pasará, habrá futuro con esa persona ahora que ha vuelto, quizás el problema que tú tienes o el pequeñito problema que tienes es que tienes unas dudas, unas inseguridades. Tú no sabes si esa persona definitivamente va a hacer lo mismo otra vez, va a volver otra vez a comer de la misma torta. Eso es lo que tú no sabes. Entonces tú lo preguntas y tus seres guías te dicen eso. Trata de dejar las dudas, las inseguridades. Si vas a estar con dudas, tú mejor es que no sigas con esta persona. No la dejes entrar. Primero, ármate de seguridades para dejarla entrar. Si no, va a ser más de lo mismo. Tú lo sabes que es así. Mira lo que hay acá. Aquí hay una ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda, pide opiniones, pide ayuda, pero sobre todo pide la ayuda a tu ser interno. Ese es el ser que te va a dar a ti la luz, tu ser interno, más nadie. Ni fulanito, ni fulanita, ni tu hermano, ni tu hermana, ni nadie, ni yo. Solamente es tu ser interno quien tiene el privilegio aquí de poderse anteponer ante esta situación y decirte realmente lo que tienes que hacer. De todas maneras, igual vamos a ver lo que dicen estas cartas benditas. Voy a decir realmente lo que estemos viendo, ¿de acuerdo? Así sin muchísimo rodeo. Vamos a ver entonces, ¿cómo está primero que nada tu energía? Primero que nada, siempre veo las energías antes que nada. Eso es lo que me dice. Esa es la tarjeta de presentación de cada persona. Cuando se le va a leer las cartas, siempre hay que leer, primero que nada, la energía. Aquí pareciera ser que dos cartas se me salieron, dos cartas voy a tener que sacar. Que de todas maneras tú como que aceptarías alguna proposición que te pueda hacer esta persona, siempre y cuando venga con la realidad, que venga con la verdad en la mano, ¿cierto? Y de todas maneras, a pesar de todo, que está volviendo y todo, tú no estás enganchado ya, tú no estás como obsesionado o apegado emocionalmente a esa persona. Ya eso pasó. Quizás ahora tú quisieras como en el fondo, muy en el fondo, darte una nueva oportunidad con esa persona. No es que te estás muriendo, que estás deseando y que lo agarras o la agarras cuando llega como desesperado porque de verdad llegó. No, vamos a ver qué hay, vamos a ver, tú te sientas a hablar con la persona, tú expones tus ideas, esa persona que exponga sus ideas y vamos a ver cómo va todo. Tienes que ponerle, como quien dice, en un periodo de prueba.
hay que ponerle en un periodo de prueba. Porque de verdad, vamos a ver qué es lo que es. No te lances tan rápidamente, no te lances. Pon siempre tus compuertas, que a la hora de cualquier cosa, de cualquier movimiento en falso, ¡prum!, cierras las compuertas. Eso es todo. Como no estás enganchado, no estás tan enamorado como antes, no estás desesperada o desesperado por esa persona, es muy fácil para ti. Por eso es que siempre es recomendable que uno suelte, de verdad, que suelte de corazón. Si tiene que venir, pues lo vuelves a recoger y se acabó, pero suelta. No mantengas ese cordón pegado de esa persona, porque no te va a dejar a ti en paz, ni tampoco esa persona va a estar en paz. Entonces, ahora que está volviendo, ¿qué pasará ahora? Todo va a depender también de ti. Mucho, mucho, mucho va a depender de ti, de tu comportamiento y de cómo tú estés aceptando a esta persona. De el nivel eh, de permiso que tú le puedas dar a esa persona de entrar a tu vida. El nivel de, digamos, de dificultad que tú le puedas poner a esa persona, de eso va a depender. Ya tú la conoces, está volviendo. A lo mejor tienes miedo. Quítate ese miedo si realmente quieres volver otra vez con la persona, porque el miedo te va a hacer otra vez fracasar. Entra otra vez con la persona, pero ya con bases firmes. Pídele un tiempo si quieres, pídele tiempo. Mira, todavía no lo sé, estás llegando, me agarras de sorpresa, déjame pensar, voy a hablar con mi ser interno. Te lo están diciendo aquí que pidas ayuda. Habla con tu ser interno y luego yo te doy una respuesta. A ver qué es lo que pasa. Vas observando la persona en la medida y así las cosas van a ser mejor. Todo para tu bien, mi querido amigo, mi querida amiga. Vamos a ver ahora con esta persona. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Con todo esto que te acabo de decir. Implementando todo esto. ¿Cómo quedaría esa persona luego? Todo esto que te está hablando, todo esto que te estoy diciendo, es así como un consejo para que implementes un mejor regreso. ¿Ok? Un mejor regreso. Esta persona se siente como un poquito desajustada. No está como muy clara tampoco. Sí quiere venir, pero se siente como un poco desajustada. Quizás a lo mejor no sabe todo lo que le espera o piensa que de repente va a ser muy difícil la situación ahora con con las pruebas que les puedas estar poniendo. Si se siente de verdad en duelo, está muy triste esta persona y sí está regresando. Definitivamente ya lo sabíamos, está regresando. Y ahora que, mira, viene con amor, con más amor para ti. Y sí, a pesar de que necesita, quizás no es todo satisfactorio, no es 100% satisfactorio, pero poco a poco le vas a ir agarrando el ritmo. Esta persona de verdad está triste, viene muy triste. Siente que de repente le estás dando como que le estás cerrando muchísimo le estás apretando mucho los tornillos. Pero es que esto es necesario. Esto realmente es necesario. Esta persona se está dando cuenta de que ahora no puede jugar contigo como lo hizo antes. Esta persona tiene que venir en serio y necesita pensar también esta persona si realmente esa manera de ser tuya realmente es lo que quiere. Si no lo quiere, entonces que se vaya por donde vino. Asimismo, le estás dando esa oportunidad a esa persona de hacerle ver, estas son las reglas ahora. Aquí en mi casa, conmigo, en mi corazón, esta es mi casa y aquí mando yo. Entonces, mis reglas son estas. Si realmente no las quieres aceptar, no te parece que son, entonces te puedes ir, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien. ¿Comprendes? Porque yo no puedo aceptar más de lo mismo. Ya pasé contigo una roya, ya pasé contigo un gran duelo, ya me hiciste muchísimo llorar, sufrir. Ahora que ¿estás volviendo para qué? ¿Vas a volver para hacer las cosas bien hechas? Entonces, estas son las reglas. Estas son mis reglas. Nos sentamos en la mesa, hablamos, discutimos, las cosas malas las ponemos de un lado, las cosas buenas las ponemos del otro. ¿Estás completamente de acuerdo? Sí, te damos periodo de prueba y ya seguimos adelante. Así de sencillo. Tú no puedes aceptarle así por así nada más.
porque la persona se siente como muy libre de hacer lo que quiera, como muy, yo hago lo que me da la gana. Se siente muy hacedor de lo que le da la gana, y así no son las cosas. Porque si no, para eso te quedas solo, te quedas sola. ¿Muy cierto o no? Te quedas solo y punto. Y ya, ¿para qué? Ya pasaste lo que pasaste. Entonces, ha vuelto. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá futuro con esa persona? Yo aquí te lo digo. Aquí estoy viendo que a la persona le cuesta un poquito. Le va a costar un poquito. Pero si tú, mira, y si se tarda en adaptarse. Pero si realmente te quiere, va a tener que adaptarse. Aquí estoy viendo eso, que necesitas definitivamente ponerle, como quien dice, un adaptador. Ponerle unas cadenitas y llevarle, soltarle la cadena hasta cierto punto. Es una persona por la que estoy viendo que hacía mucho lo que le daba la gana. Una persona que, como quien dice, no, se sentía completamente libre de hacer lo que le da la gana. Le aguantaste bastante, le aguantaste mucho. Le fue muy mal por donde estuvo, porque mira aquí la tremendo duelo que tiene acá. Le fue muy mal por donde estuvo. Ahora se da cuenta que realmente el amor verdadero era en ti, era contigo, y ahora aquí quiere volver. Pero para tú estar tranquilo o tranquila, tú tienes que poner tus reglas, vuelvo y lo repito, porque se trata de tu tranquilidad. Si tú vas a aceptar a esta persona, pero con miedito de que en cualquier momento se vaya, no estamos haciendo nada. Es preferible que no le dejes entrar. En todo caso, es un consejo muy profundo que te está mandando tu ser interno y que te está mandando el tarot. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado. Voy a lanzar una cartita aquí, la última de estas de energías del tarot psíquico, a ver qué te dicen. Pero yo diría que en cualquier momento lo que habría que hacer sería eso. ¿Ha vuelto? ¿Qué pasará ahora? Bueno, pon tus reglas. Así de sencillo. Eso es todo, más nada. Las reglas que te hagan sentir más seguro, segura. Porque una ida de estas, uno queda como un poco inseguro, ¿verdad? Como queda como que uno no es capaz. Pero saca esas dudas, porque las dudas significa que tú tienes la certeza de que no sabes hacer las cosas bien. Así que quita esas dudas, pues. Y mira que te digo, una emoción acelerada viene aquí. Algo acelerado que viene, algo que se acelera y que regresa y que viene. Si viene, lógicamente, vuelvo y digo, esa fue el planteamiento que ha vuelto. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá futuro con esa persona? Y el planteamiento fue, ¿habrá futuro con esa persona? Bueno, mira, todo depende de ti. Todo depende cómo tú le recibas. Nos estamos viendo entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, con esta lectura. Espero que realmente te haya resonado. Tómala como te resuene. Entiende y comprende que las segundas vueltas pueden ser mejores todavía, siempre y cuando las sepamos aceptar. Siempre y cuando sepamos cómo vamos ahora a aceptar o a rechazar o a poner, como quien dice, un filtro delante de esa persona y tú, para que entre solamente lo bueno, lo que realmente te haga sentir feliz. ¿Ok? Entonces, ahorita en este caso, eres tú quien está llevando el timón de ese barco. Eres tú realmente quien tiene aquí el don de mando. Eres tú ahorita aquí quien tiene, como quien dice, la pieza para hacer el jaque o el mate. Entonces, eres tú quien manda. Así que está viniendo. Te dejó embarcada, te dejó embarcado, te dejó llorando. Superaste y ahora está viniendo. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo son las cosas. Ahora se cambiaron los papeles. Ahora espérate un momentico. Las cosas son como son. ¿Ok? Si tú asegúrate antes de aceptar a la persona que realmente tú has depurado bastante para que no te tome ni te toque las debilidades. Porque puede ser que en un momento determinado ponga el dedo en las debilidades y entonces tú inmediatamente vuelves a ceder y vuelve otra vez a pasar lo mismo, etcétera. Ponte tu chaleco antiamor antes de empezar. Ponte ese chaleco para poderte enfrentar a la persona y ponerle las reglas como son. Así son las cosas. Definitivamente tiene que ser así, para que esa persona aprenda la lección y de paso
tú también apliques las lecciones que aprendiste. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido colectivo.